ya avisen también. Bueno, en primer lugar pedir disculpas a toda la gente que nos está escuchando y a nuestras invitadas por los inconvenientes técnicos. La verdad que es difícil poder coordinar todo esto, pero bueno, lo hacemos con mucho esfuerzo y tenemos muchas ganas de hablar, así que procedo a seguir presentándolas a nuestras invitadas. La había presentado ya a Diana, a Silvia, y bueno, estaba presentando a Vicky Estefano, que es una militante social, una activista trans de la ciudad de Santa Fe, referente de la Marcha del Orgullo, y además, como ella dice, un intento de comunicadora en Periódicas, que es un medio feminista muy importante también de la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, darles la bienvenida a las tres, decirle que para mí es un gran honor y un gran gusto poder estar coordinando esta charla, tenerlas a todas ustedes acá, que son militantes tan reconocidas por los derechos de las mujeres y de las disidencias, que han allanado el camino para quienes veníamos detrás de ustedes podamos seguir luchando por todos los derechos que nos faltan. Así que, bueno, le doy la palabra a Silvia también para que ella pueda iniciar diciendo unas palabras también. Silvia, ¿me escuchás? Tenés cerrado el micrófono. Ahí sí. Ahí. Hola, Agus. Hola, Diana. Hola, Vicky. Hola a todos quienes nos estén escuchando. Muchísimas gracias, Diana, por tu generosidad de compartir este diálogo, de pensar la violencia machista que estamos atravesando, de aislamiento y de cuarentena. Y gracias, Vicky, a vos también por respecto a los desafíos que nos impone el aislamiento en relación a la violencia sexista. Vimos con estupor cómo se incrementó la cantidad de femicidios, y bueno, conversar con ustedes respecto a hacer una reflexión de lo que está pasando y qué medidas tomar en este contexto y hacia adelante sobre todo para proteger a las víctimas y para pensar una sociedad donde erradiquemos la discriminación y no tengamos que contar vidas. Así que, Diana, te damos la bienvenida, las gracias y la palabra para que empieces con esta reflexión. Pensar la violencia hacia las mujeres, para nosotras, implica pensar cuáles son los lugares de riesgo, cuáles son las situaciones de riesgo y cuál es la gravedad de esas situaciones de riesgo. Y yo creo que estas tres cosas son las que están fallando en el aislamiento social obligatorio. El lugar de riesgo mayor para nosotras son nuestras propias casas. Nos están diciendo que nos quedemos en nuestras casas para protegernos de un riesgo, el riesgo que circula en las calles, y resulta que el lugar donde deberíamos protegernos es nuestro lugar de amenaza, es nuestro lugar de vivencia cotidiana, muchas veces, de situaciones de violencia directa o indirecta. Es el lugar donde nuestros hijos e hijas muchas veces también son parte de esa situación de riesgo y de violencia. Nos dicen que no tenemos que tener contacto con personas con las que no convivimos, pero sabemos que la enorme mayoría de los femicidios, más del 60%, son en manos de parejas y exparejas, es decir, de las personas con las que convivimos. Quienes nos amenazan en situaciones de violencia son justamente esas personas con las que tenemos o hemos tenido una relación amorosa, cercana, que prometía ser de cuidado mutuo y termina siendo de sometimiento, de subordinación y muchas veces de castigo.
Y finalmente, pensar cuáles son los riesgos implica que deberíamos adelantarnos a las situaciones de violencia, adelantarnos en el sentido de tomar precauciones. Si vamos a decir que tenemos que estar encerradas en nuestras casas, ¿cuáles van a ser las precauciones para que eso no signifique para nosotras una amenaza de muerte? Y estamos un poco atrás de las circunstancias, estamos respondiendo al crecimiento muy grande que hubo de la demanda de intervención en situaciones de violencia. Se han creado vías que no sean vías personales, porque esto no es posible por el aislamiento, pero tampoco vías que impliquen que el agresor pueda estar atento o pueda escuchar que estamos haciendo una denuncia. Pero de todas maneras vemos que es difícil alcanzar a aquellas personas que están en una situación de riesgo con recursos que permitan adelantarnos a la situación de violencia y no llegar después. Como estoy trabajando en la justicia, los casos que llegan a la justicia son los casos donde la violencia ya se produjo, es tarde. Tenemos que articular el conocimiento que podemos sistematizar acerca de estos datos, que ya son datos que están hace más de 10 años, los lleva adelante como sistematización la Casa del Encuentro en el Observatorio Maricel Zambrano, que es un observatorio de femicidios, al determinar quiénes son los agresores, dónde es el lugar, cuál es el mecanismo que se usa dentro de los femicidios, darnos una serie de datos que nos permiten tomar en cuenta una evaluación de cuáles son esas situaciones de riesgo. Lo mismo hace la organización Mumalá, más recientemente, pero también tiene su observatorio y también llevan adelante una sistematización de los datos que nos permite estar atentas a saber nosotras, desde las organizaciones sociales, cuáles son esas situaciones. Los mismos datos, distintos porque son las fuentes judiciales, lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo es que no podemos, pensando desde las políticas públicas, articular con las organizaciones sociales para llegar antes? Yo creo que este es nuestro desafío y que al trabajar nosotras, intentar trabajar en red, intentar hacer coaliciones, es decir, acciones en común a pesar de nuestras diferencias. Es importante el concepto de coalición en política porque implica que vamos a trabajar por un objetivo común, aunque mantengamos nuestras diferencias políticas, idiosincráticas, religiosas, de la índole que fuere, pero sin embargo en una acción común podemos actuar por consenso, que es lo que se está intentando hacer con la atención del coronavirus, pero parece que es más difícil hacer con cuestiones que tienen que ver con políticas de género. No estar divididas de una manera tal que no podamos coalicionarnos en función de acciones en común. Bien. Vicky, Diana decía recién la necesidad de las coaliciones. Vos como persona trans, hoy hay como una tensión entre el movimiento feminista y los movimientos de la diversidad, lo vimos en el encuentro de La Plata. ¿Qué pensás al respecto y qué acciones hacer para justamente tener estas coaliciones consolidadas para enfrentar la violencia sexista? Creo que, bueno, a partir de la irrupción de la figura de Loana Berkins en el marco de los encuentros, se trazó también un camino en el cual se tensionaron una serie de puntos que pusieron en disputa al sujeto político, a la sujeta política del feminismo, y creo que esa construcción también mucho tiene que ver con las bases en las que fuimos también construyendo esas discusiones, esos intercambios. Creo que en el contexto que hoy nos atraviesa hay un deponer las armas que me parece muy interesante, y lo digo en debates hiper sólidos, hiper concretos dentro de las distintas corrientes de los feminismos que supimos construir hacia un clima mucho más concreto, pensado también en términos de derechos. Se me ocurre, no sé, la discusión histórica
y necesarias también sobre la posición frente a la prostitución y pensar, digo, como superación, el bien común de las personas en situación de prostitución, el bien común de aquellos y aquellas que se ven expuestos, que se ven expuestas, ya sea por los ataques sufridos por parte de las fuerzas de seguridad, la violencia estatal en sus distintas formas, y creo que hay como también, y lo digo también retomando mucho del pensamiento de Loana, en este punto en específico, cuando ella habla de la ética de la puta y de aquello que es necesario tener en cuenta al momento de, bueno, entrar en estos debates concretos. Creo que esa ética de la que ella hablaba justamente es la que apunta a reconocernos en aquello en lo cual nos vemos atravesadas indistintamente. Y en ese punto concreto estamos hablando de la violencia machista, estamos hablando de la violencia machista también en sus distintas formas, porque de repente creo que también la situación ameritó reconocer otras violencias que por ahí suelen ser invisibilizadas, cuando la única que se visibiliza es la acción concreta del femicidio o el travesticidio, que tiene que ver con toda la cadena de violencias esgrimidas por los estados en forma de omisión, en forma de abandono hacia las mujeres y hacia las diversidades sexuales también. Entonces, creo que también en eso hay un semillero interesante para comenzar a pensar en acuerdos, para comenzar a pensar en construcciones colectivas, para comenzar a renegociar incluso la forma en la cual venimos construyendo estos feminismos, los feminismos populares, los feminismos territoriales, los feminismos expresados en distintas vías, pero que nos llevan a una misma discusión que es la de retomar la de esa sujeta política, esas sujetas políticas que construyen nuestra visión de los feminismos. Y bueno, y este momento sirvió para poner en tensión también aquellas discusiones que en un momento nos parecían como que ¡pum!, explotaba el feminismo, se rompía todo, de repente ya no íbamos a conversar absolutamente nada, y hoy nos encontramos, digo, frente a esta situación, otra vez hermanadas en lo que inicialmente nos construyó como movimiento, que es identificarnos con otras feminidades, con otras disidencias, que es encontrarnos, que es hermanarnos, que es solidarizarnos con la situación de leotre, de la otra. Bien. Aprovecho para esto que dice Vicky, me da puntapié para preguntar también, sumándome a lo que proponía Silvia. Digo, está más que claro que en este contexto de pandemia, de coronavirus, se acrecienta y se agrava aún más la violencia machista, pero quería preguntarles a las tres, tanto a Diana como a Vicky y a Silvia, digo, en este contexto, en este panorama de crisis, si consideran que del feminismo se abre la posibilidad de introducir cambios, digamos, en algunas cuestiones que venimos reclamando puntuales, y cuáles son esas cuestiones más urgentes que de alguna forma la pandemia habilita para introducir dentro de lo que es el movimiento feminista y la lucha feminista. Que bueno, que ahí Vicky estaba planteando también algunas de las cuestiones centrales que es importante que empecemos a discutir, como la cuestión del trabajo sexual o la prostitución, ¿no? Un debate muy pendiente también en la agenda. Me parece que el debate sobre trabajo sexual, prostitución, es uno de esos debates donde es difícil armar coaliciones. Tengo la experiencia, porque trabajé muchos años, 20 años con Loana Berkins, tengo la experiencia de su capacidad negociadora, articuladora, dialogante, que hizo que se pudiera avanzar en muchos acuerdos concretos, a pesar de mantener el respeto por el modo en que cada quien se designa a sí misma y la manera de a sí misma y la manera de armar alianzas con otras agrupaciones.
Sin embargo, se podía pensar en avanzar en políticas como no criminalizar a las personas en prostitución, no criminalizar a las personas trans, conseguir que no fuera un destino la prostitución, sino en todo caso ofrecer alternativas desde el Estado, pero nunca penalizando a las personas en prostitución. En eso hemos estado, creo, sistemáticamente de acuerdo, siempre pensando que quien comete el delito es quien explota, quien comete el delito es quien obliga a otra persona a prostituirse, quien vive de la prostitución ajena, quien hace un negocio con los cuerpos, con las cuerpas de otros sujetos, quien mercantiliza a una persona para su propio beneficio. Esta transformación de una persona en mercancía es algo sobre lo que en el feminismo hemos reflexionado mucho. Entonces, no podríamos, creo yo, al menos en un feminismo socialista, que es el que me interesa como marco para reflexionar y para practicar ambas cosas, no podríamos considerar que hay una elección libre cuando la mercancía es el propio cuerpo. Me parece que allí estamos en los lugares tradicionales en que los varones poderosos, no todos los varones, hemos hablado muchas veces del concepto de androcentrismo, es decir, ese varón que tiene muchos espacios de poder, que es un varón de clase alta, ilustrado, blanco, capaz, heterosexual, cis, etcétera. Ese varón que concentra todas las hegemonías de la sociedad, subordina a todas las mujeres, a todas las personas trans y también a muchos varones, que son pobres, que son indígenas, que son negros, que son discapacitados, que son homosexuales. Es decir, no todo varón está en un lugar de concentración de poder. Por eso me interesa un feminismo que articule con todas las subordinaciones, que articule con todas las formas de opresión, porque cada persona es una persona que en sí misma va a estar cruzada por muchas formas diferentes de opresión, además de la cuestión de género. Entonces, si lo pensamos desde el lugar de esta polémica, esclavitud sexual, trabajo sexual, podemos ver que las relaciones que vamos a llamar laborales son relaciones donde tendría que haber, para toda relación laboral, no solamente, por supuesto, para el llamado trabajo sexual, tendría que haber otro tipo de garantías y no las hay. Y que en el mandato patriarcal, las mujeres somos las que reproducimos. Nuestros cuerpos son lugares de reproducción para el patriarcado, reproducción para mano de obra, reproducción para las guerras, reproducción para poblar con ciertas intenciones políticas. Hemos sido las legitimadoras de los hijos para la aplicación de la herencia, que es un efecto del capitalismo, de la acumulación de capital, si no, no habría problema de la herencia. El problema de la herencia tiene que ver con que alguien acumula capital y quiere que haya una herencia de sangre para heredarlo. De otro modo, las cosas se repartirían de otra manera. Que nuestros cuerpos también van a ser utilizados para el placer de otros sujetos. Pensemos quién pone el cuerpo y quién consume prostitución. Y yo creo que acá los números son obvios y ululantes. Quien consume prostitución no son las mujeres, sino son las travestis. Mujeres, travestis, trans ponen los cuerpos, gay ponen los cuerpos. Quien consume esos cuerpos son otros sujetos. Y luego también ponemos nuestros cuerpos para la reproducción asistida, ponemos nuestros cuerpos para la donación de óvulos, ponemos nuestros cuerpos para maternidades subrogadas, es decir, nuestra capacidad de gestar es puesta al servicio también del patriarcado capitalista, como una mercancía más, nuestra capacidad de gestar. Si hay algo que cambió con la ley de cupo, con la irrupción de mujeres y ojalá en el futuro personas trans, recuerdo que Loana fue candidata en su momento, aunque no llegó a ocupar una banca, pero sería deseable que las voces fueran escuchadas como voces con autoridad sobre los temas que las afectan. Entonces, podríamos pensar, como hemos pensado las mujeres, que los cuerpos son casi campos de batalla, y que en esos campos de batalla tenemos que aplicar resoluciones políticas, y esas resoluciones políticas se hacen colectivamente y se hacen con una perspectiva feminista, interseccional y transinclusiva desde mi punto de vista. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ya que estamos, no sé, Silvia, por ahí Vicky, si ustedes quieren ir interrumpiéndome
y haciendo sus aportes. Esto, la idea es que sea lo más dinámico posible. Quería preguntarte puntualmente, Vicky, ¿cómo ves que atraviesa la población LGBT, que es la comunidad LGBT históricamente, ha sufrido una vulneración de derechos, y cómo ves que impacta en la población trans también en particular y en específico, y cómo se agrava esa situación en este contexto de pandemia, ¿no? Sí, respecto de eso, bueno, muchas de las cuestiones que venía marcando Diana llevan a una realidad concreta, que es que el 90% de la población trans no ha logrado acceder a un empleo registrado, se encuentran en situación de prostitución y eso generó una grave crisis hacia el interior de la población en este contexto, porque bueno, el aislamiento social preventivo y obligatorio lo primero que limitó fue el acceso al espacio público. Eso significó que todas las compañeras que hoy superviven con base en la prostitución vieran coartada su posibilidad de supervivencia y pasaron a un clima de dependencia absoluta de lo que el Estado y de lo que las organizaciones territoriales pudieran esgrimir como herramientas de respuesta a esa necesidad que se cristalizó concretamente en la emergencia alimentaria, digamos. No estamos hablando ni más ni menos de eso, y que además profundizó otras situaciones críticas y complejas que tenían que ver con el acceso a la vivienda, que tenían que ver con el acceso a la salud, que tienen que ver incluso, bueno, con lo que supone la circulación, digo, cuánto se acumula en un solo cuerpo, y pensando también en esto que acercaba Diana acerca de los campos de batalla, cuánto se disputa en un solo cuerpo, en una cuerpa traba de barrio, al momento de exponerse simplemente para salir a un supermercado, abastecerse de lo mínimo indispensable para seguir transitando este momento, siempre y cuando se cuente con los recursos, primeramente. La realidad es que sí, destapó una serie de cuestiones críticas que de alguna manera venían solapadas en una supervivencia que ya nos había consumido recursos, que fue la supervivencia al macrismo. Y de repente comenzar a levantar un poco la cabeza de esa situación concreta y encontrarnos atravesadas por esta pandemia significó que para muchas maricas, para muchas trabas, para muchas tortas, la realidad concreta se modificara abruptamente y comenzaran a transitar situaciones de emergencia concreta. También de eso rescato muchas situaciones de solidaridad, muchas situaciones de organización, y creo que ahí está la impronta de este colectivo, de esta población, de mi población, que ha encontrado las maneras de sobrevivir, y siempre la gestión de recursos fue como la primera carta, encontrar maneras organizativas para responder a las necesidades concretas, y de repente tenemos experiencias de trabas armando merenderos para sostener a sus propios barrios, para sostener a otros compañeros, armando ollas populares, no sé, citar situaciones específicas, Pelusa en barrio Varadero Sarzotti, organizando un merendero para las niñas, para los adultos mayores de su barrio, Sofía en Rincón haciendo lo mismo para la población LGBT, esa capacidad de resolución que también, de repente debería ser el norte de la política pública, debería ser el norte en el que debería avanzar la política estatal, en la resolución concreta. La verdad es que en este clima y también en un estado de abandono que tiene larga data, existen muy pocas políticas de protección hacia la población LGBTIQ en general, y claramente el clima de la pandemia no hizo más que recrudecer las situaciones complejas que ya se venían atravesando. Muy claramente la carencia de política que responda concretamente a las necesidades. Bien. Me sacaste la otra pregunta que te quería hacer de la boca, en esto de que quería preguntarte justamente en esto que decía Diana al principio, de la necesidad de generar un trabajo en red y de afianzar esos vínculos humanos dentro del movimiento feminista. ¿Cómo veías
que se había habilitado en mayor o menor medida la solidaridad hacia dentro del colectivo. Y aprovecho también para preguntarle a Silvia. Silvia, vos sos una histórica legisladora, como mencionaba hoy al principio, y trabajaste e impulsaste tanto la ley Micaela como un montón de otras leyes, y teniendo en cuenta que se dio, por ejemplo, en el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, la primera capacitación obligatoria en perspectiva de género, lo cual es un gran avance. ¿Cómo crees que estamos asistiendo en este momento bisagra y de cambio en las instituciones? ¿Cómo se hace cambio dentro de las instituciones del Estado respecto de la violencia de género? Y además también preguntarte cómo crees que nos podemos dar estrategias para también democratizar el peso de las responsabilidades que se dan adentro del hogar, ¿no? Las tareas de cuidado específicamente, que siempre estuvieron asignadas a las mujeres, y bueno, en esta sobrecarga, ¿no? de esas tareas, ¿cómo pensás que podemos empezar a generar una concientización y a trabajar también en esto, ¿no? En la modificación adentro del Estado, pero también en el espacio público, pero también en el espacio privado, ¿cómo podemos avanzar en materia de derechos? Bueno, Diana hablaba recién de la reproducción de la mano de obra, ¿no? Que las mujeres tenemos ese rol asignado de las tareas reproductivas, y creo que uno de los temas puso también en agenda la pandemia, son las tareas de cuidado y las tareas reproductivas al interior del hogar, y qué significa el teletrabajo para las mujeres, donde ahora sin ningún tipo de ayuda, acostumbradas a trabajar, a salir a trabajar remuneradamente de sus hogares, no cuentan con ninguna ayuda y hacen todo ahora, trabajar en el hogar, cuidar a los niños y a los adultos mayores en el hogar, y hacer las tareas domésticas. Pensaba en un reportaje que leí de Diana ya hace algunos años, el 75% de las investigadoras que habían llegado a los más altos cargos de investigación eran solteras, justamente porque habían tenido que decidir en todo caso, o resignar compartir una familia o esas tareas que son asignadas para poder llegar a esos altos puestos, ¿no? Así que creo que este es uno de los temas que deberíamos sostener desde el feminismo, desde los feminismos en la agenda, e intentar estrategias para un reparto más equitativo al interior de los hogares, porque esto es lo que traba fundamentalmente la participación en un plano de igualdad de las mujeres en el ámbito público, y es en definitiva la distribución, esa distribución sexual del trabajo, la que está en la base de la desigualdad. No nos olvidemos que la violencia sexista es la expresión más cruel y acabada de la desigualdad. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para desarmar esa estructura social. Diana decía también, vamos atrás del problema siempre, no solo vamos atrás del problema contando muertas, ella refería a trabajo en la justicia y vemos esto, sino también que vamos atrás porque mientras combatimos la violencia sexista, en la base de la pirámide, si no transformamos las estructuras sociales, seguimos reproduciendo machos que en el vértice de esa pirámide siguen matando mujeres. Entonces ahí vamos atrás del problema. Necesitamos construir una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades y el mismo trato para justamente erradicar esa violencia sexista que tanto nos sensibiliza. Y ahí vamos con la ley Micaela. En la provincia de Santa Fe fuimos impulsoras junto con otras legisladoras de la ley Micaela. Diana contaba lo que está trabajando justamente en la ley Micaela a nivel nacional. Tenemos que poner en práctica acá en la provincia de Santa Fe, que es el mayor instrumento que tenemos desde el
Estado justamente para construir una sociedad con igualdad. Bien. Te escuchaba también, Silvia, decir que la paridad es una de las herramientas más importantes para construir esta igualdad, ¿no? Bueno, nosotros decimos paridad en todos lados, ¿no? Paridad en el ámbito público y paridad en el ámbito privado. Si no hay paridad en el ámbito privado, nunca va a haber paridad en el ámbito público. Tenemos que presionar desde los dos espacios para construir igualdad. Ahí tenemos un ejemplo interesante de cómo no se percibe el vínculo entre la violencia, la paridad y la desigualdad, porque por ejemplo el Senado de la provincia de Santa Fe traba la ley de ESI, donde ahí podemos trabajar las relaciones igualitarias entre todos, traba la paridad en la provincia de Santa Fe y saca por unanimidad la ley Micaela, que es la preparación o la capacitación o la formación de todos los funcionarios y funcionarias del Estado provincial en perspectiva de género. O sea, creo que no se dan cuenta o no perciben o no quieren resignar los privilegios los senadores justamente en promover la ley, en aprobar la ley de paridad, que sería un mecanismo fundamental para que las mujeres también estén decidiendo en una Cámara que es fundamental como es la Cámara de Senadores, ¿no? Bien. Sí, y qué difícil también es, ¿no, chicas, que cómo llegar en estos debates, ¿no?, que implican cambios culturales tan importantes como por ejemplo, el compartir las tareas de cuidado, ¿no?, el compartir un montón de cosas como la paridad que explicaba Silvia muy bien en el ámbito público y en el ámbito privado, cuando todavía nos falta tanto por construir, ¿no? Lo señalaba Vicky, en esto de bueno, cuando hay necesidades básicas insatisfechas, que son cuestiones de derechos humanos, el acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo la necesidad todavía de poder empapar todavía muchísimo más este feminismo de la cuestión más popular y también de la cuestión más interseccional y transversal y que planteaba Diana, ¿no? Creo que todos los movimientos, el feminismo no es la excepción, tienen de vez en cuando crisis en su integración. Y vos aludías a los feminismos populares, y la verdad es que esa crisis ya tiene unas décadas, ¿no? Fue el momento del 2001, el momento de irrupción de una enorme crisis económica que hizo que sacudiera al feminismo académico, al feminismo más de profesionales, intelectuales, artistas, un feminismo que no se veía a sí mismo como un movimiento meramente de clase media, pero que en los hechos lo era. Y la irrupción de los feminismos populares en ese momento, con otro tipo de arreglos, otro tipo de mecanismos, esto que mencionaba Vicky sobre los recursos como para poder hacer alianzas y generar sobrevivencia allí donde está amenazado lo más básico. Las ollas populares, en su momento los cortes de ruta, el movimiento piquetero fue un movimiento iniciado por mujeres, que después en la puesta en los medios de comunicación, los compañeros tomaron la voz porque estaban más habituados. Bueno, eso que de hecho, si vemos ahora cuáles son los liderazgos de los movimientos de desocupados, de los movimientos piqueteros, de las economías populares, lo que vemos es que hay una apropiación de esos movimientos que son muy diversos por ciertos sujetos bastante tradicionales. Entonces, ese feminismo popular yo creo que impactó muy fuertemente porque muchas veces las demandas no eran las demandas que venían desde la academia. Por ejemplo, pensar que alguien debe recibir un subsidio para quedarse cuidando los hijos y que eso tiene que tener un sostén económico, era como, bueno, pero entonces estamos
apoyando fortaleciendo el estereotipo de que las tareas de cuidado le corresponden solo a las mujeres. Y sí, pero resulta que un 40% de hogares son de mujeres jefas de hogar. Lo cierto es que ellas están solas cuidando a sus hijos. Como estamos solas frente a muchas situaciones en las cuales se presume que hay familia solo cuando hay un varón cabeza de familia, y cuando es la mujer parece que está todo desarticulado y que entonces los recursos no son los razonables. Yo creo que este impacto fue un impacto hace mucho tiempo, y que también fue un impacto en su momento, el impacto de la diversidad, de los movimientos por la diversidad. Es decir, bueno, el concepto de mujer cis es un concepto que viene del movimiento trans. Nosotros no nos calificábamos como un privilegio hasta que las mujeres trans y los varones trans dijeron un privilegio es no tener el problema del acuerdo entre el género asignado al nacer y la propia identidad autopercibida. Cuando hay un desajuste se nota, cuando hay un ajuste es el modo hegemónico y por lo tanto no se corre con ningún peso, con ningún cargo al respecto. Eso también fue un impacto y todavía no está del todo asimilado en el movimiento feminista, como bien recordaba Victoria. Han habido muchos conflictos y sigue habiendo. De hecho, el año pasado, como Silvia mencionaba en La Plata, esto fue parte del problema. Fue parte del problema. ¿Cuál es el alcance del concepto de encuentro? ¿Cuál es el alcance del concepto de mujer y cuál es el alcance del concepto nacional? ¿Qué naciones? Los pueblos originarios, esos que también se consideran naciones, los vamos a considerar solo en el orden de los límites y fronteras marcadas por una geopolítica que no atiende a la cultura de los pueblos originarios. Pensar en plurinacionalidad, pensar en mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, no binarias, todo esta entidad en la cual cierto feminismo se va desplegando, tratando de renunciar a sus privilegios, ese renunciamiento que también les hacemos a los varones, renuncian a sus privilegios, pero muchas de nosotras somos portadoras de privilegios. Y siempre es una situación difícil cuando queremos estar del lado de quienes están oprimidos en un movimiento emancipatorio, decir, bueno, pero ¿cómo? Yo estoy portando privilegios de los que no era consciente y hay otros sujetos que están subordinados y no estoy representándolos con mi voz porque nunca fui consciente de que esa subordinación es parte de la interseccionalidad del feminismo. Sí, efectivamente creo que se hace muy difícil la representación. Silvia lo debe saber mejor que yo porque tiene una pertenencia muy larga a un partido político progresista que en un sistema republicano tiene una función de representación. ¿Qué representamos con nuestras voces? ¿Qué alcance tiene esa representación en la política? Es un problema que yo creo que al que el feminismo está muy atento, porque justamente nos piden a nosotras, vos preguntabas antes por la paridad, ¿no? Y Silvia decía la paridad en lo público y en lo privado. Cuando empezamos a hablar de cupo, empezamos a hablar de paridad, entonces nos dicen, bueno, pero si va a haber cupo para mujeres, entonces que haya también cupo para pueblos originarios, para discapacidad y para diversidad sexual. Y la pregunta es, mira, pueblos originarios, discapacidad y diversidad sexual tienen múltiples géneros en su interior. ¿Por qué vas a exigirle esa plurirepresentatividad de las mujeres y no se la exigís a los varones? Ellos está bien, como se han recortado, no representando ni a los pueblos originarios, ni a la diversidad sexual, ni a la discapacidad. Pero si entramos nosotras, entramos como minoría. No entramos como la mitad de la humanidad con la misma obligación de representar diversidades de distinta índole que tendrían que tener los varones. La paridad nos es cargada a las mujeres como si fuera una puerta que abre el ingreso y que hay quienes legítimamente tienen ese lugar y tienen que retroceder. Estamos como usurpadoras de esos lugares. Yo creo que hay mucho trabajo intelectual que hacer y mucho trabajo colectivo que hacer, y creo que el problema de la representación, y me encantaría escuchar tanto la voz de Silvia en relación con la representación política como la voz de Vicky en relación con la representación de la diversidad en los distintos canales, sobre todo si se trata de políticas públicas. ¿A quiénes representamos y cómo nos aseguramos que realmente haya pluralidad en esa representación? Vicky, Silvia, si quieren tomar la palabra y vamos haciendo el intercambio.
Sí, lo que marca Diana respecto de la representación también creo que hay un clima de empezar a pensar en cómo viabilizar esas voces. Me pasan cosas con la referencialidad, que creo que es una forma de pensar la política que ha tenido su utilidad en algún momento, pero también me pasan muchas cosas con la noción de poder popular y de cómo transversalizar las herramientas para que cada uno encuentre el canal de expresión en el cual también empezar a acercar la democratización no del conocimiento, sino también del acceso del poder a las masas populares. Creo que ahí hay un fuerte desafío y que tiene que ver mucho con lo que planteaba Diana también hoy acerca de cómo históricamente las feminidades han venido inaugurando movimientos que después han sido acaparados en voz y en representación por varones. Y digo que incluso es algo que sucede dentro de las organizaciones sociales. La que te organiza la vuelta en el barrio, la que te organiza el merendero, la que te levanta el comedor, las que levantaron Barrio Chalet después de la inundación, son las mujeres, son las jefas de hogar, son las que se ponen al lomo una casa, una olla, a los pibes, a las pibas, y que reconstruyeron los territorios arrasados, y que bueno, y que después, al momento de representar, al momento de hablar, al momento de darle voz a una masividad, siempre termina siendo copado por otra persona. Y también me pasan muchas cosas con las tomas de decisión. Creo que hay un recurso concreto y un capital concreto al que todavía las travestis, las trans y la diversidad sexual en general está tomando como herramienta y construyendo que es ocupar esos lugares. Creo que hay una enorme deuda en ese sentido, y digo, incluso hablando acá de lo local, de lo concreto, ¿cuántas asesoras trabas, trans hay en la legislatura, hay en el Consejo Deliberante? Cuestiones bien prácticas que nos cristalizan también las inequidades que se representan en cuanto a esto. Algo tan simple y tan necesario como la asesoría, que es una forma de viabilizar la voz a través de una banca y experiencias, digo, totalmente diferentes, como la posibilidad de intercambiar cara a cara con una compañera diputada y decir, bueno, che, mira, este proyecto me parece recontra zarpado, creo que este es el camino por el cual debemos avanzar, y que de esa manera también se ha construido muchísima política, muchísimas leyes. Ejemplo mismo es tenerla acá Silvia y tenerte a vos hoy sentada en la legislatura santafesina y sentir esa cercanía también con las discusiones concretas. Creo que si hay algo que nos han arrancado a lo largo de este tiempo es pensar que el poder está depositado en otro lado, es pensar que el poder se pelea en otros ámbitos, es pensar que dentro de la casa, dentro de la olla, limpiando el baño no estamos disputando poder. Como que si no fuera algo cotidiano, como que si no fuera algo que construimos desde que nos levantamos, y como que si no fuera parte de cada una de las decisiones que tomamos cotidianamente. Creo que también hay una seria discusión que darnos, que tiene que ver en cómo construimos el poder día a día, cómo construimos el poder cotidianamente y cómo visibilizamos también ese poder al momento de pensar en la representación. Impecable, Vicky. Silvia, seguro que tenés mucho para aportarnos también sobre esto, con tu experiencia. Pero para no hacerlo tan largo, tengo muy presente, leí hace muy poquito tiempo el libro Un apartamento en Urano de Paul Preciado. Y él habla ahí de la alianza transfeminista y plantea que el desafío es eliminar el paradigma de la diferencia sexual y de género. O sea, yo creo que el objetivo máximo es, como lo escuché decir muchas veces a Osvaldo Bazán cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario, que la orientación sexual no es nada. Y en esto, la orientación sexual, el género, no tiene que ser nada.
el sexo no tiene que ser nada. Nada de la sexualidad humana puede plantearse como un mecanismo de diferencia de derechos o de diferencia de oportunidades. Entonces, si las sociedades modernas, como la escuché mil veces hablar a Diana Mafia, se construyeron sobre la base de la división sexual del trabajo, asignando a las mujeres por su sexo, separándolas de donde se decide la cosa pública, y sobre la heterosexualidad obligatoria, porque el objetivo era mujer, madre y reproducir. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que representar en el lugar donde estemos es justamente a esa diversidad de disidencias sexuales, de construcción de sexualidades, para que esto no sea en el espacio, en ningún espacio, un motivo de discriminación. El avance de cambio, si uno mira que quienes trabajamos fuertemente por esa ley, que fue destruir la barrera más importante que tenía el Estado en la discriminación hacia las personas homosexuales, que trabajamos fuertemente las feministas, si uno mira esto, ve que fundamentalmente activaron mujeres feministas. Entonces, esa alianza entre el colectivo de la diversidad y el movimiento feminista tiene que seguir consolidándose para eliminar la totalidad de las discriminaciones que existen en nuestra sociedad. En esto que preguntaba Diana de la representación, yo creo que las mujeres, por nuestra propia historia de exclusión, tenemos una capacidad, una sensibilidad especial para representar a todo el espectro de discriminados y discriminadas. Y en ese sentido es lo que tenemos que fortalecer para hacer la expresión de eso, pero a partir de sus voces. Por eso insisto en esa alianza que tenemos que seguir consolidando, avanzando en las cuestiones que tenemos en común y tratando de seguir debatiendo al interior de los movimientos las cosas que no tenemos aún saldadas, que se planteaban en este debate inicialmente: prostitución, trabajo sexual. Bueno, chicas, y me gustaría hacerles una pregunta más. Si quieren podemos seguir charlando muchísimo más, pero tal vez ya van cerca de 40, 45 minutos de charla. Una última reflexión, digo, sobre esta pregunta que les voy a hacer, pero también sobre lo que consideren necesario, respecto de cómo el feminismo contribuye a una nueva construcción social y política para el momento post-pandemia. Creo que es indispensable el feminismo. Se ha mostrado que un aspecto que venimos trabajando desde la década del 80, que es las relaciones de cuidado, ha sido puesto en el centro de la necesidad de la política pública. Venimos trabajando las mujeres desde la década del 80 señalando que el entrenamiento, la construcción social de los géneros, que hace de las mujeres sujetos capaces de percibir las necesidades de otros o de otros, capaces de decodificar estas necesidades, capaces de emocionalmente comprender en qué consiste el sufrimiento humano, todo lo necesario para una actividad que se nos reserva, que es la de cuidado, y sobre todo la de cuidado de bebés, de sujetos que no se pueden expresar. Por lo tanto tenemos que tener empatía y tenemos que tener una gran sensibilidad para poder percibir cuál es esa necesidad, porque sin ese cuidado los seres humanos no sobreviven, ningún ser humano sobrevive sin cuidado. Por lo tanto tenemos ahí una necesidad universal. Si esa necesidad es universal, ¿por qué toda la sociedad no es entrenada adecuadamente para estar atentas y atentes a esa necesidad y satisfacerla? ¿Por qué el Estado mismo no se ha organizado alrededor de las necesidades de cuidado humanas, sino que se ha organizado alrededor de ciertas relaciones
de producción y consumo económico que no comprenden a toda la sociedad, porque hay personas que no son productivas y hay personas que no son reproductivas, que es un modo de producción, y hay personas que no están en condiciones ni siquiera de consumir porque dependen de la dádiva para poder sobrevivir, no están en el mercado, no están como sujetos interesantes para el mercado. Entonces esas personas que están en los márgenes, teniendo como todo ser humano necesidades, no están ni siquiera bajo la mirada del Estado. Se han puesto en esta epidemia bajo la mirada inmediata porque precisamente esos sujetos son los que van a estar en mayor riesgo y con mayor posibilidad de sufrimiento. Y ese riesgo y esa posibilidad de sufrimiento es advertida ahora, pero es la misma que había antes del coronavirus. El punto es, ¿cuál es el riesgo que ahora corre el resto de la sociedad? Porque se pone de manifiesto el abandono y lo que este abandono significa de estos amplios segmentos de la sociedad. Si un aprendizaje vamos a tener, es el aprendizaje de la relación entre el mercado y el cuidado. El cuidado es algo que no debe ser feminizado, porque no es solo responsabilidad de las mujeres. No debe ser mercantilizado, porque si no, muy pocas personas van a poder acceder al cuidado. El cuidado tiene que ser satisfecho por el Estado. Y no debe ser privatizado, debe ser una preocupación pública, no se trata de algo solamente en el interior de la casa y de las familias que debemos cuidar, porque tenemos que cuidar a todas las personas que no se pueden valer por sí mismas. Y esas personas que no se pueden valer por sí mismas pueden ser personas ancianas, enfermas, discapacitadas, niños o niñas muy pequeños. Son muchas las personas que no se valen por sí mismas. Entonces, no es una preocupación meramente privada, es una preocupación pública. El cuidado, entonces, debería ser, como un aprendizaje post-pandemia, algo puesto en el centro de la preocupación política para que realmente la sociedad gire alrededor de la responsabilidad y alrededor de la producción de convivencia humana más igualitaria. Sin este cambio, que es un cambio muy profundo, lo que va a haber es una restauración del mercado y una nueva marginación. Realmente creo que este tendría que ser el cambio más importante que desde el feminismo tratemos de seguir poniendo en el centro de la escena para que no sea olvidado rápidamente y subsumido en una naturalización del mercado como la que teníamos hasta el mismo momento y seguimos teniendo, porque el reclamo de apertura sigue siendo un reclamo pensado alrededor del mercado y no alrededor de la vida social, ¿no? Silvia, Vicky. Muy breve, comparto absolutamente que tenemos el desafío de sostener en el primer lugar de la agenda el cuidado, que de esta cuarentena no salgamos igual que cuando empezó, que esto de haber estado 40 o 50 días encerrados en nuestros hogares produzca un cambio en cada uno de los sujetos y las sujetas de valorización de las tareas que se hacen al interior del hogar, y que eso es lo que los movimientos feministas, el feminismo tiene que insistir para una distribución mucho más equitativa al interior del hogar. Creo que ese es el enorme desafío. Y la otra cuestión, y que también se planteó por estos días, es el lunes pasado veíamos una foto donde en el problema más importante de la economía argentina, que es la deuda externa, se le pedía el apoyo a organizaciones sindicales y empresariales que estaban representadas todas por varones. Esa foto mostrando que son los varones los que deciden las cosas importantes del Estado, en lo simbólico le muestra al violento que él en su casa decide él. Entonces no se puede estar, por un lado, diciendo que ampliamos los mecanismos para denunciar la violencia y por otro lado, desde el mismo Estado, estamos promoviendo una violencia simbólica que significa que los varones deciden las cosas. Esto no lo tenemos que dejar pasar y tenemos que repudiarlo y rechazarlo, así como decimos basta, ni una menos cada vez que hay un femicidio, decir basta, no se deciden las cosas sin la participación de las mujeres.
Excelente, Silvia. Vicky. Bueno, no mucho más que decir después de semejantes exposiciones. Creo que en ese mismo sentido podemos pensar, y no va a ser tampoco un planteo nuevo ni revolucionario, creo que tiene que ver con mucho de lo que el feminismo socialista, que bien marcaba Diana, debe ser el norte, por lo menos lo es para los movimientos populares, un remapeo radical de las jerarquizaciones tradicionales, de las jerarquizaciones como históricamente se han construido. Creo que debe ser, y es de hecho la punta de lanza que proponemos desde el lugar de estos feminismos. Creo que eso también puede redundar en una transformación social que signifique, bueno, la puesta en valor de aquellas invisibilidades directas y otras veces por omisión que sufren las tareas que han sido indispensables para el desarrollo de la humanidad. Y en ese contexto pensar incluso, y digo porque también no es inventar para nada la pólvora, es algo en lo que los movimientos vienen avanzando, en buscar cómo también el cuidado, buscarle formatos para sacarlo de aquellos lugares de invisibilidad y jerarquizarlo en términos incluso de redistribuirlo, de pensar, bueno, en mover, incluso pienso, no sé, en las nuevas masculinidades, ¿no? Este punto tan problemático, tan emblemático, tan concreto, sobre el que, bueno, muchas veces caigo en esta dicotomía entre deberíamos pensarlo nosotras, otra vez pensarlo nosotras, pero al mismo tiempo, cuánto del camino que hemos recorrido en todo este tiempo y pensándonos y repensándonos constantemente como feministas, aportar sencillamente esto, el rol fundamental que juega, y acá me voy al Che, el hombre nuevo, en esta apuesta. ¿Cuál es el rol fundamental de una educación que busque remover los cimientos de la feminización de las tareas de cuidado? ¿Cuál fundamental es pensar en remover, y digo, la transformación también de la currícula, y acá estoy robando un poco de haber pasado por el profesorado y por un poco por todos lados, pero transformar radicalmente nuestra visión del mundo, nuestra visión de la historia, nuestros planteos sobre la realidad, creo que es realmente una deuda enorme, pero también creo que esta situación particular dejó expuestas las peores caras de un sistema capitalista y patriarcal que tiene una deuda antiquísima con las mujeres, con las feminidades, con las disidencias, y claramente, bueno, esta es en concreto la apuesta máxima que debe ser la bandera sobre la cual debemos avanzar. Excelente, Vicky. Bueno, chicas, no sé si alguna quiere hacer una intervención más. Si no, vamos cerrando la charla. La verdad que fue un gustazo enorme escucharlas a las tres. Darnos cátedra, sinceramente, a mí y a todas, más de 100, 120 personas creo que llegamos a tener, que estaban siguiendo este panelazo. Para mí es un orgullo enorme haber podido contar con la presencia de las tres y bueno, y dar algunos disparadores para esta charla tan interesante y tan importante, ¿no? Tan significativa en este momento de cuarentena y de coronavirus, en el cual desde el movimiento feminista nos obliga a repensar muchísimas prácticas, muchísimas estrategias que venimos construyendo y rescatar esto de que al patriarcado, a la heterosexualidad obligatoria, al capitalismo, lo combatimos generando redes, generando lazos entre nosotras, apostando a ese feminismo popular, interseccional, transversal,
que mencionábamos hoy y rescatar nuevamente que ustedes tres han sido en la historia de la lucha feminista en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en cada una respectivamente han sido mujeres cruciales que sin duda hemos aprendido mucho de todas ustedes y bueno, y hoy no ha sido la excepción, así que les agradezco enormemente. Para mí, lo repito de nuevo, es un gran orgullo tenerlas las tres en este momento. Hemos aprendido muchísimo, creo que todavía nos falta muchísimo más por aprender y construir juntas, así que animarnos a que este momento de crisis sea más que nada una ventana de oportunidad para nuevos desafíos por delante.